Salmos 35, versículo 22. Y su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La iglesia dice: tú lo has visto, oh Jehová, no calles, Señor, no te alejes de mí. Aleluya. El domingo pasado empezamos una serie hablando sobre el silencio de Dios. Y en esta serie hemos estado tratando algunos tópicos, algunos puntos, como por ejemplo el silencio de Dios peligroso. Un silencio peligroso. También hemos estado hablando el silencio agradable de Dios. Y para recapitular un poco lo que hemos venido hablando desde el domingo hasta esta fecha, recordemos que, por ejemplo, Dios también nos mira con ojos de amor, como dice su palabra en el libro de los Salmos. Y cuando nos mira con ojos de amor, es tipología como cuando una madre toma a su bebé en los brazos, ¿recuerdan? Y cuando toma a su bebé en los brazos y lo contempla y se deleita en silencio para no despertarlo, se deleita mirándolo. Así también nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes, nuestro Dios Todopoderoso, en momentos calla de amor por su iglesia. Aleluya. Pero también hablábamos de que hay ocasiones que nuestros hijos se ponen en una actitud rebelde, que nuestros hijos hacen cosas y papá se queda serio y callado. Ese es un silencio peligroso. Habíamos acordado también que hay otro silencio que ese sí es peligroso, cuando la esposa se calla. Ay, 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 ay. Ahí sí tenemos que tener cuidado. Y hablábamos también de cómo Dios usa el silencio para transformar y para usar todo esto a nuestro favor en cuanto a la madurez y el carácter del hombre cristiano. A su nombre. Nosotros sabemos que el silencio de Dios remueve el corazón del hombre. Dios utiliza nuestro silencio muchas veces para remover nuestros corazones en esos procesos de injusticia, de persecución, en esos procesos de angustia, esos procesos de soledad, donde usted empieza a ver y no encuentra que Dios está hablando. Es ahí donde el salmista grita: tú lo has visto, oh Señor, por favor, no te calles. Y el salmista está gritando aquí porque se sentía perseguido, porque se sentía acusado, porque se sentía que lo estaban atacando, que lo querían matar. Y él parece sentir que Dios se quedaba callado ante esta situación. Y podemos encontrar un montón de profetas, unos grandes hombres en la Biblia, que experimentaron el silencio de Dios en una etapa de su vida. Yo quiero preguntar, pero por favor no me contestes: ¿has experimentado tú alguna vez el silencio de Dios en tu vida? ¿En algún momento tú has sentido que Dios se ha quedado callado? ¿En algún momento de tu vida tú has necesitado una respuesta contundente de Dios? Y de repente solo hay silencio, quizás confusión, quizás está en la expectativa de esperar algo, pero que todavía no llega. Me parece ver cada familia, cada oveja, cada uno de nosotros atravesando una etapa como esta: el silencio de Dios. Aleluya. Pero ¿por qué no nos contesta? Y en ocasiones parecía quedarse callado ante nuestras situaciones, lamentos, llantos y súplicas. Gritamos desde lo más profundo, desde el fondo de nuestro corazón: ayúdame, Señor. Y parece Dios quedarse callado. Es ahí donde Dios utiliza el silencio
para formar el carácter del hombre de Dios, para que el hombre aprenda a depender de Dios y a tener confianza, porque sin verlo, porque estamos caminando, amén, confiando en que aunque no lo vemos, pero lo sentimos en nuestro corazón y nuestras vidas. Sabemos que hemos recibido la mente de Cristo, y al tener la mente de Cristo nosotros podemos pensar y analizar de la manera correcta en el mundo espiritual como lo haría Cristo, no pensando que estamos desamparados, no pensando que estamos a la deriva. En una ocasión los discípulos se vieron en esta situación. Ustedes recuerdan cuando ese viento soplaba y movía la embarcación de un lado a otro, y el Señor dormía calladamente, hasta que de repente ellos empezaron a creer que se iban a hundir. Empezaban a creer que iban a perecer y gritaban y despertaron al maestro. Y el maestro callado, hasta que ellos empiezan a inquietar al maestro, y el maestro se pone de pie y da la orden al viento que calle. Aleluya. Viento calla, viento calla, viento calla. Hay un momento que Dios se levanta con poder, hay un momento que Dios se levanta con justicia y da la orden a ese que te está atacando, a ese que te está haciendo la vida imposible, a ese que está haciendo mucho ruido, y el Señor mismo lo manda a callar. Aleluya. Pero hay otro tiempo que parece que no ocurre nada. Justamente me parece ese intervalo de tiempo donde estaban siendo azotados de un lado a otro. Ahí el Señor no estaba hablando, todo lo contrario, estaba descansando, durmiendo y en silencio. Esos momentos en que nosotros nos vemos en esas circunstancias tan difíciles, esas circunstancias, y vamos a hacer una retrospectiva, vamos a analizarnos en este instante. Cuando nosotros empezamos a ver las injusticias, por ejemplo, cuando nosotros empezamos en proyectos que queremos consultarle a Dios, voy a hacer esto, voy a hacer aquella actividad. Hay momentos que vienen decisiones que son difíciles para uno tomarla y ejecutarla. Pero uno quisiera una respuesta de inmediato. Uno quisiera que Dios te diga: sí, mi siervo, esto es lo que vas a hacer. Por ejemplo, en ese tiempo nadie habló de que iba a pasar este virus. Nadie dijo que esto se iba a presentar de un día para otro. Amanecimos un día con la noticia de que en China estaban pasando cosas raras. Ustedes vieron cómo empezó las noticias presentando gente que caían al piso caminando por las calles. Y se empezó a fabricar toda esta teoría de que la gente estaba muriendo al instante, caminando solo de repente. Luego viene el otro golpe, la noticia de que hay un virus que vino a través de un murciélago, etcétera, y por ahí siguen caminando las cosas, hasta que luego eso empezó a viajar a otros países y empezó de repente a contaminar a todo el mundo, hasta que lo declara una pandemia. ¿Recuerdan? Pues yo recuerdo también que todo eso de repente tomó rápido toda la humanidad, y nunca escuchamos a un profeta, nunca escuchamos a uno de estos grandes hombres que se toman la palabra para hablar como de parte de Dios, para decir con exactitud todo lo que iba a estar pasando. Eso es para ser bien claros, porque la palabra de Dios nos registra que todas estas cosas iban a acontecer. Ahí estamos claros. Pero yo me refiero a esta gente que ponen fecha, esta gente que dan cosas precisas por revelación, por sueño, por visión, como usted le quiera llamar. ¿Me están entendiendo? Amén.
Pues resulta que en medio de todo esto, de repente empiezan las órdenes para restringir hasta que llegamos a la iglesia. Y cuando esto llega a la iglesia, dan la orden de que también las iglesias estuvieran cerradas. Cuando la iglesia la cierran, estoy haciendo un pequeño recuento para que usted vea que hubo un silencio, o pienso que todavía lo hay, muy largo. Y en esta etapa todos confundidos. La gente no sabía. Algunos empezaron a especular y a decir, parece que ya estamos en la tribulación, la gran tribulación. Hay gente que empezó a exagerar y a decir, bueno, la iglesia parece que va a pasar por la gran tribulación, porque esto es que van a cerrar la iglesia, jamás podrán abrir la iglesia, ahora viene el sello, van a empezar a perseguir a los cristianos. Y la gente en su mundo, en su mente, empezó a buscar un montón de cosas porque no escuchaba una voz que le dirigiera, que le dijera exactamente las cosas tal y como son. Y cuando hay silencio, la mente empieza a razonar de acuerdo a sus propios peculios, de acuerdo a su propio raciocinio. La mente empieza a justificar y a buscar las cosas que más le convenga, porque necesita una respuesta a su nombre. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando alguien te está hablando y tú te le quedas callado y la persona necesita una respuesta, se enoja? Porque es desesperante que tú necesites una información y que tú, sabiendo que la gente te la puede dar, que te nieguen esa información. Es como cuando tú pides una dirección y andas extraviado y de repente a los del sector tú le dices dónde está tal casa. Y por el lenguaje corporal, tú te das cuenta que la persona te está rechazando y que no te quiere dar la dirección, sabiendo que tú estás perdido. Porque puede pensar, este es policía, o quién es este extraño, ¿qué quiere? No, yo no sé. Y eso te molesta, porque en realidad tú necesitas que alguien te hable y te dé la dirección que tú estás buscando. Llevemos esto al mundo espiritual. En el mundo espiritual nosotros también sabemos que debemos ser guiados por la voz de Dios, que debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero hay un momento que Dios necesita hacer silencio para que el hombre, para que la mujer de Dios vaya adquiriendo carácter. Aleluya. Para que el hombre y la mujer de Dios vaya adquiriendo esa madurez para no dejarse mover por cualquier viento, para no dejarse mover por cualquier especulación, sino más bien que los frutos del Espíritu, que las cosas que han aprendido, amén, que la misma palabra de Dios que está sembrada en su corazón empiece a actuar y a guiarte por fe. Amén. A su nombre. El libro de Éxodo, capítulo 32, en el versículo 1, dice de la siguiente manera: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Pues resulta que todos sabemos y conocemos, y hay una alabanza muy hermosa que la dijimos el domingo pasado, que dice que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. Dios estaba trabajando con Moisés, entregándole los mandamientos allá en la montaña. Y en esa intervención, en ese encuentro entre Dios y Moisés, los hombres en la tierra, o más bien en la falda de la montaña, los hombres que estaban alrededor, todo el pueblo, sentía que estaba solo, porque ya había pasado un tiempo
y ellos no escuchaban, y ellos no tenían esa voz que le dirigía diariamente, significa que se sintieron solos y empezaron a acudir y a buscar una voz, a buscar dioses, a buscar algo que le hablara para ellos adorar, algo que le dirigiera. Eso pasa también con el hombre que le sirve al Señor. Cuando usted se enfría, cuando usted deja de buscar la presencia del Señor, cuando usted quita la mirada del Eterno, hay momentos que de repente usted entonces empieza a buscar en otro lado algo que quiera, que sacie eso que te hace falta. Por ejemplo, a mí me encanta escuchar alabanzas, canciones de adoración que me erizan la piel, que a veces me hacen llorar, que me comunican con Dios, que me hacen meditar en las cosas del Señor. Aleluya. Pero si usted se enfría, usted va a cambiar las alabanzas por música secular, porque usted necesita escuchar algo. Luego cae en la trampa de empezar a escuchar música de desamor. Y de repente tu espíritu entra como en un letargo y empieza tu espíritu a sentirte depresivo, a caer en esa trampa y de repente, oh, pero usted está amargado. De repente usted está amargado, sufriendo, triste, acongojado e incluso recordando cosas trágicas que pasaron en tu vida. ¿Pero por qué? Porque hay una voz que te está ministrando. Cuando tú no sientes la dirección de Dios, cuando tú no sientes que Dios está hablando, es un momento peligroso para el cristiano si no sabe manejar. Por ejemplo, muchos de nosotros nos gusta el silencio. Y me doy cuenta que a medida que más adulto uno va entrando en edad, ¿verdad? Eso no soy yo, son ustedes. A medida que uno va entrando en edad, de repente uno elige más quietud, uno desea más tranquilidad, uno le gusta más el campo que la ciudad. De repente uno quiere que todo esté en silencio, empieza a molestarte los ruidos, empieza a molestarte la bulla. Pero cuando tú estás joven, estás en el ambiente, para ti el ambiente es sentir un radio a todo lo que da, sentir la bulla, andar en el carro con el radio a todo lo que da. Porque tú necesitas estar escuchando algo, pero hay un silencio que es ese silencio como cuando te vas a dormir, o ese silencio cuando tú necesitas concentrarte, cuando tú necesitas meditar. Ese es un silencio agradable. Pero reitero, hay un silencio que molesta, y es el silencio de la confusión. El silencio cuando tú necesitas una respuesta de inmediato y no llega. Dios utiliza ese silencio para crear el carácter del hombre, del cristiano, para crear esa dependencia entre Dios y el hombre. Todos los profetas atravesaron etapas como esta. Moisés, Eliseo, David. El mismo Jesús, escúchame bien, en una ocasión, haciendo su trabajo en la tierra, como el Redentor del mundo, experimentó el silencio de Dios. Y fue un momento tan triste, un momento tan doloroso, cuando gritó, Elí, Elí, lama sabachthani. Cuando grita estas palabras que traducido quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oh, gloria es el nombre de Jesús. En ese momento de dolor en aquella cruz, en ese momento de prueba, de tribulación, donde Él estaba allí comprando al precio más alto, al precio de esa sangre que fue derramada a beneficio de nuestra salvación, para redimirnos. Elí, Elí, lama sabachthani. ¿Se
Se sintió solo porque hubo un silencio sepulcral. Se sintió solo porque parece que por un instante Dios quitó su mirada de él. Se sintió solo como muchas veces nosotros nos sentimos solos, sin respuesta, en esos momentos de dolor, en esos momentos de tribulaciones, cuando uno de nuestros hijos, cuando alguna persona, cuando un ser querido está pasando por alguna enfermedad, por alguna situación difícil, quizás por un divorcio, quizás por una enfermedad, algo está pasando y de repente tú ves que Dios no habla y de repente tú sientes ese vacío, esa soledad, pero es ahí donde Dios está exigiendo, donde Dios nos está enseñando, donde Dios está demandando de su pueblo carácter, madurez, responsabilidad y confianza. ¡Gloria a Dios! Necesitamos confiar, aunque no escuchemos una voz que nos esté diciendo qué hacer. Necesitamos confiar, mi hija. ¿Sabes por qué? Porque ya nosotros a través de su palabra tenemos las instrucciones. Juan, nosotros tenemos las instrucciones para nosotros ser guiados. Todo está aquí en su palabra. Ya el Señor nos dijo qué hacer. Pero hay un momento que Dios te observa, como cuando hay un examen. Cuando hay un examen, nadie puede hablar. ¿Recuerdas tu etapa de estudiante? Cuando te pasaban ese papel para que tú lo llenaras. Todos debíamos estar callados, enfocados, concentrados en llenar línea por línea las instrucciones, ¿verdad? El examen que no habían puesto. El Evangelio se parece mucho a estos provines. Se parece mucho. Pero nosotros debemos saber cómo analizamos y cómo nos manejamos en el silencio de Dios. Por ejemplo, el profeta Habacuc y Miquías, ¿cómo veían esto? ¿Cómo interpretaban el silencio de Dios desde su punto de vista? Vamos a ver. Habacuc, capítulo 1, versículo 2. Este profeta empieza a sentirse solo y desesperadamente grita al Señor. Habacuc capítulo 1 versículo 2. Y dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Usted siente esa injusticia. Usted se siente solo. Pero la técnica es acercarte más en vez de alejarte más. Amén. La técnica del cristiano es buscar a Dios. En el momento de silencio debo buscar más de su presencia. Esa es la herramienta más poderosa que usted y yo podemos adquirir en medio del silencio de Dios, como lo que está pasando hoy en día. Usted se ha dado cuenta que el cristiano se ha enfriado más. Usted se ha dado cuenta que la iglesia le ha dado la espalda a Dios. Pero en el momento del juicio estaba desesperado. En el momento de que todo esto empieza, usted lo veía poniendo en las redes, posteando que Cristo viene, posteando frases de arrepentimiento, posteando cosas buscando como el perdón de Dios. Tan pronto tuvieron un chance para salir, nadie vino a la iglesia, todo lo contrario. Fiestas, playas, parrilladas, juntes, bebidas y parranda. Y a Dios, sí, muy bien, gracias. Iglesia, sí, muy bien, gracias. Y usted se pregunta que parece que Dios es injusto, porque muchas veces Dios usa el dolor, a veces para que la gente recapacite. Y ahí
en las dificultades, en las tribulaciones, la gente clama a Dios. Habacuc gritaba y decía: ¿hasta cuándo, Señor? Vamos a ver entonces lo que decía Miqueas. Miqueas veía el silencio de Dios y la manera en que él interpretaba el silencio de Dios era como juicio a las naciones. Él entendía que el Dios Todopoderoso callaba para decretar juicio, callaba para actuar en justicia ante una población corrupta y perversa que le había dado la espalda al Señor. Búsquelo. Miqueas capítulo 3, verso 4. Miqueas 3, verso 4. Miren lo que dice aquí. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas obras. Te lo voy a repetir. Miqueas capítulo 3, versículo 4. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. En otras palabras, interpretaba el juicio de Dios a través de ese silencio. Amén. Por las transgresiones de aquel entonces. Hoy la humanidad, reitero, está pasando por una etapa de juicio, una etapa difícil, una etapa muy fuerte. Hay muchos cristianos que no han podido continuar. Hay gente que tiene más de 4, 5, 6 meses que no se congrega. Y fueron los mismos que estaban escribiendo desesperadamente: Señor, ten misericordia. Los mismos que escribían que Cristo viene, esos en el Facebook. Los mismos que ponían frases bonitas hablando de la venida del Señor. Se abrió la iglesia y todavía no vienen. Hay muchos soldados que han caído en el campo de batalla. Hay muchos que no han podido continuar en este silencio de evaluación, o quizás como lo vio el profeta, este silencio de juicio, este silencio para castigar, este silencio para demostrar, amén, el juicio de Dios hacia las naciones. También Ezequiel está viendo y está decretando los juicios de Dios. Observamos el juicio de Dios en esta ocasión más contundente. También Isaías en el capítulo el capítulo 55 de Isaías, del versículo 8 al 9, mire lo que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Si puede anotarlo, Isaías 55 del 8 al 9. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El silencio es el lugar donde Dios espera. Una cosa es el silencio de Dios y otra cosa es la ausencia de Dios en nuestras vidas. Te reitero, una cosa es el silencio de Dios y otra cosa es la ausencia de Dios
en nuestras vidas. Yo podré ir manejando con Levi en el highway y por algún momento estar callado un buen rato. Cosa difícil, ¿verdad? Pero no significa que aunque vaya callado, él o yo no estamos juntos. ¿Me entendió? De la misma manera, Dios a veces calla, y le reitero, con una intención especial, pero no significa que Él esté ausente de nuestras vidas. En esos momentos desesperantes, en esos momentos de dolor, en esos momentos que tú sientes que Dios no está y alguien decreta, algún doctor, alguien dice, estás enfermo, ha llegado esto a tu vida, alguien dice, te vas a divorciar, alguien dice, va a morir, una mala noticia, lo que sea que llegue a nuestros oídos, a nuestras vidas, y uno pregunta, pero Señor, ¿dónde tú estás? El hecho que Dios esté callado no significa que Él está ausente de ti. Él está observando, Él está provocando a través de ese silencio un carácter. ¿No me entendiste? Está provocando a través de ese silencio un carácter. Reitero, Él está provocando en ti a través de ese silencio un carácter. Aleluya, está provocando el carácter del hombre de Dios, está preparando en ti el carácter de Cristo, está preparando en ti el carácter del hombre maduro, de la mujer madura, del hombre espiritual. Y es necesario que nosotros le pongamos atención, porque como dijimos el domingo pasado, hay un silencio peligroso de Dios. Cuando usted ve a Samuelito dando carpeta en la casa y su mamá le dice que se calle y que deje la bulla, que ya está tarde, y él brinca para aquí, para allá, para acá, él se da cuenta y observa, y cuando papá dice así y se quedó callado, él sabe que hay peligro y automáticamente se va recogiendo. Hay un silencio que es peligroso. Hay un silencio que es peligroso. Y yo te quiero preguntar, ¿en qué etapa estás tú como iglesia en este momento? ¿Qué tiempo tienes que no escuchas la voz de Dios? ¿Está Dios creando en ti carácter? ¿O está observándote para tomar acción por tu conducta? El silencio peligroso de Dios. Ustedes recuerdan lo que leímos el domingo pasado, cuando en el Apocalipsis habla de que de repente hubo un silencio como por media hora. Así mismo dice literalmente la Biblia, hubo un silencio como por media hora. De ahí para allá lo que se decreta es juicio sobre las naciones. ¿En qué etapa estás tú? Sobre el silencio de Dios. Está en esa etapa que contempla, me parece ver a Karina cuando carga a su bebé, ya está grandecito. Me parece ver a Leira cuando, que es el más reciente, cuando carga a su baby, y lo mira con ojos de amor, como dice la Biblia. Es una etapa maravillosa. Por ahí Marieli viene pronto ya de nuevo otra vez a experimentar esa sensación de ser madre y tener ahí el bebé en sus brazos. Oiga, te estoy acechando, mijo. Resulta que es una experiencia hermosa y usted calla de amor, como cuando el Señor nos toma en sus brazos y se deleita mirándolo, y usted lo sabe, está calladito, pero tu piel está enchinada. Tú sientes como río de agua viva sobre tu ser, aleluya. Es como cuando tú te metes en esa dimensión de oración y tú sientes en el silencio, y a veces solamente puedes susurrar, te amo, Dios. No puedes decir más nada, llorando ahí en su presencia. Gracias, Señor, te amo, Dios. Y usted siente que Dios te está escuchando. Quizás no te habla, solamente te mira, pero tú lo sientes. Él calla de amor por nosotros. Pero es hermoso sentir esa sensación. Pero mi pregunta es,
¿Qué es la etapa en la que tú estás? ¿Estás en esa etapa cuando Él calla de amor? ¿O estás en esa etapa de una mirada seria, silenciosa y ruda en la expectativa de juicio? ¿Cuál es la etapa en que estás, creyente? Juan capítulo 5, versículo 16. Capítulo 16, versículo 16. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Aleluya. En esa etapa donde tú te sientes solo, mira, esto lo está diciendo el mismo Señor Jesús. Y le dice a los discípulos: hey, un poquito me veréis y otro poquito no me van a ver. Pero tranquilo, es que yo voy al Padre, pero no los dejo solo. Voy a enviarles al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté ahí a nuestro lado, para que esté ahí, aleluya, dejándonos saber, haciéndonos sentir que Él está con nosotros, que no estamos solos, y que Él nos cubre con su manto precioso, y que Él nos cubre y nos da paz, nos da gozo, nos da poder y nos da sabiduría. Mira lo que dice el 20 y el 21 de Juan 16. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a su niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo que haya nacido en el hombre. La mujer, en otras palabras, cuando está dando a luz, eso es grito porque duele. Y grita porque duele, y grita, y grita, y grita. Pero cuando le ponen el bebé ahí en el pecho, inmediatamente nace y ella lo contempla. Eso lo recuerdo yo porque yo estuve en el parto cuando estuvimos nuestra criatura por primera vez, cuando nació mi niña. Y no fue fácil. Fue una experiencia donde estábamos ahí por muchas horas. Y ahí empuja y prepárate y las contracciones. Familia, y habrían gritos. Usted sabe lo llorón que soy yo con los lagrimones. Era Sonia que le estaba doliendo, pero yo estaba con mi grito también. ¿Y saben qué pasó? Ese dolor cesó inmediatamente cuando nace la nena y la ponen en los brazos de Sonia. ¡Qué felicidad! A mi esposa inmediatamente se le olvidó el dolor que ella estaba sintiendo y su mente estaba concentrada en ver la carita, en deleitarse mirando esa criatura hermosa que Dios nos regaló. Nosotros podemos estar ahora mismo en esa etapa, pero cuando vemos los beneficios en el silencio de Dios, el dolor se va. Cuando vemos los beneficios de su misericordia actuando y obrando en beneficio de nuestras vidas. ¿Qué tiempo me queda? ¿Estamos ready? Vamos a estar de pie, porque si no yo sigo. Cuando vemos los beneficios de Dios en nuestras vidas, entendemos que Dios no nos ha dejado solo, y que este silencio lo que ha de crear un carácter de madurez, de confianza y de la dependencia de Dios en nuestras vidas. Amén.